y vamos a empezar este tiempo en oración. Vamos a hablar con el Señor y a poner todo en sus manos. Bendito Dios y Padre de la gloria, estamos aquí reunidos, Señor, esta mañana por tu voluntad, como hijos tuyos, obedeciendo tu mandato, Señor, de reunirnos, de rendirte culto perpetuamente, Señor, porque tú lo mereces, Dios, porque tú eres el creador de todo lo que existe. Y como familia espiritual, Señor, estamos aquí dándote las gracias por un nuevo día más de vida, dándote gracias por cada uno de los miembros de la iglesia, Señor, y de sus familias, aún por los que no han podido llegar, que los traigas a todos en paz, Señor, y los que no han podido venir, Señor, haz tu voluntad. Dios y Padre Santo, este día, como todos los domingos, venimos ante ti, Señor, y todos los días, a darte la gloria y la honra y a recibir alimento espiritual, Señor. Toma el control de este tiempo, de la predicación, de la alabanza, y que todo sea para tu gloria, Señor. Danos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo y el poder y la guía de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Ya están los anuncios. Los voy a invitar a una pequeña reflexión. Hoy es el día de las misiones. Nuestra reflexión debe ir basada en las misiones. Los invito a buscar en sus Biblias en 1 Corintios 9. 1 Corintios 9, del 16 al 17, vamos a leer. Vamos a leer la palabra de Dios, la versión Reina Valera, que yo la amo y no voy a ninguna otra versión. Dice la palabra: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. La obra misionera no es algo nuevo. Comenzó con el Señor Jesús cuando vino del cielo a cumplir su misión, que era la salvación. Hoy, en nuestra actualidad, es más latente la necesidad del Salvador. Muchas personas se están yendo a una eternidad sin Jesucristo. El mundo está en gran necesidad. Miles de personas, vuelvo y lo repito, van a una eternidad sin Jesucristo y nos duele porque a Dios le costó mucho pagar por nosotros. Y nosotros también nosotros somos misioneros, aunque no nos haya llamado el Señor a ir a las naciones. Tenemos en nuestra casa, en nuestra familia conversa. Yo aún tengo unos de mis hermanos que no han creído en el Señor, les hablo, les digo. Tenemos hermanos, primos, tíos, somos misioneros en nuestro hogar también. Es urgente responder al llamado misionero. El llamado al ministerio es un gran privilegio, no una carga como muchos lo ven. Ay, tengo que ir otra vez porque no, es un privilegio que el Señor nos da. Debemos, no es una carga que debamos hacer a cambio de algún beneficio personal. Muchos buscan beneficio personal, como lo vemos hoy en día, no vamos a tocar el tema, pero lo debemos hacer por amor a esas almas que se pierden. Es por eso que el apóstol Pablo lo expresaba, que prefería morir
15 del versículo 20 y 21 dice: de esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Así que el llamado misioneros para todos nosotros. Somos misioneros en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestra comunidad, y aún en nuestra propia casa con nuestros familiares. Vamos a pasar el tiempo de las alabanzas. Vamos a poner un día, vamos a adorar al Señor. Alza tus ojos y mira. En Mateo 9, en el capítulo 9, el versículo 36 al 38 dice: Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Estamos hablando de las misiones, todos somos misioneros y estamos llamados a este servicio y hablarles a los demás. El tiempo ha llegado, la mies está
y nos llame más y más a su servicio y a su gloria. Vamos a orar. Padre bendito, Dios de la gloria, aquí estamos, tus hijos reunidos, con el corazón en la mano, Señor, inclinándolo hacia ti, Señor, en reverencia, porque tú eres nuestro dueño, nuestro Señor. Te pedimos que abra nuestro corazón para seguir adorándote, que todo lo que hagamos, Señor, sea para darte la gloria, sea que comamos, que bebamos, que todo, Señor, debe darte la gloria, Señor. Que sea un privilegio, Señor, de estar aquí y servirte y adorarte, Señor. Trae, Señor, a tus hijos, Dios, al servicio y a seguir amándote más y más cada día, Señor. Gracias, Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pasamos a la canción de los niños. ¿Dónde están los niños? Hoy no está Andrés, que vino bastante bien a los niños, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo. Andrés es fantástico con los niños. Esta canción muchos de los niños se la saben y ahí tiene movimientos. Yo con mi brazo no lo puedo alzar, pero aquí tenemos una niña que nos va a guiar a todos. Mi Dios es tan grande. Otro niño que nos va a ayudar. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y potente, nada es imposible.
visita alguien por primera vez. ¿Cómo es su nombre? Pedro. Pedro. Saludos Pedro, bienvenido. En casa y vamos a pasar el tiempo de la predicación de los niños hasta 10 años con la hermana Marta y Frank. Niños hasta 10 años, Marta y Frank. Mientras tanto vamos buscando el Salmo 42. El Salmo 42 dice, el versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Tiene la exposición de la palabra el hermano Juan Carlos. Mi agüita, agua. Se me secaba la garganta. Bueno. Pues doy gracias al Señor que nuevamente estoy aquí con vosotros. El domingo pasado estaba en la iglesia de Illescas y desde allí os manda muchos saludos a todos los hermanos, a toda la iglesia. Y vale, de acuerdo. Sí. Bien, el tema que vamos a tratar es un tema muy bonito, también el texto del cual procede este tema es maravilloso. El Salmo 42, ¿no? Quizás habéis recibido también en el link que os he enviado una canción también preciosa, muy bonita, que habla de una manera literal lo que la Biblia está escrita. Y también quisiera dar gracias a Dios por vuestro deseo y empeño, y aquí estáis. Hoy estábamos hablando sobre la providencia de Dios y estamos seguros que dentro de esa providencia y ese cuidado, hasta aquí podemos decir que nos ha cuidado, nos ha traído a este lugar. Y el Señor ha sido en sí nuestro protector. Vamos a dejar que Él sea ahora nuestro maestro. Sea su Espíritu mismo el que nos pueda hablar para que nuestros corazones pudiesen recibirle a Él y solamente a Él. Señor, desde que despertamos y abrimos nuestros ojos, hay un nuevo día, una esperanza. Esperanza, Señor, para conocerte mejor, para perdonar a otros, a nosotros y buscar, Señor, tu voluntad. Gracias por mis hermanos, por lo que aquí has traído. Te ruego, Señor, que sus corazones tú prepares, seas tú el maestro, seas tú, Señor, quien hables con cada uno y respondas también sus palabras, sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes, sus angustias. Señor, gracias por ser nuestro médico de médicos, que vas curando nuestra alma. Todo esto, Señor, te lo decimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pues bien, el tema que vamos a ver trata sobre el agua como terapia. Sin duda alguna, habéis escuchado también que es verdad, en la parte médica es una terapia. Por eso hay estos lugares donde van y les cae el agua como una especie de terapia, pero también en este sentido, en la parte espiritual, es una terapia contra el decaimiento extremo, contra el desaliento,
contra la fatiga extrema, con el desánimo moral. ¿Y quién no ha pasado por estas situaciones? La falta de energía, el decaimiento, el desánimo moral. No falta temas por los cuales nosotros podemos entrar a un túnel tan profundo. Pues hace 36 años me propuso la Federación Alemana que coopere como personal misionero en España. Antes no existía el DEM, del cual se está hablando ahora, ¿no? Fue hace 36 años y me dijeron, mira, Juan Carlos, vete para España porque para ti no te será ningún problema la integración cultural. Al conocer el idioma, al saber que tu idioma es materno, pues para ti no te va a ser ningún problema. ¿Qué? En comparación, un misionero alemán que tenía que comenzar de cero con el idioma. Y efectivamente fue así. Desde el primer día en que llegué a este suelo español, no me hacía falta ningún traductor alguno, ¿no? Ni diccionario tampoco. Me enteraba de todo, tanto de las cosas buenas como también de las cosas malas, inmediatamente, como cualquiera, ¿no? Dentro de este mundo social conocía y escuchaba en aquellos años de los 90. Recuerdo que en aquel tiempo se nombraba muchísimo al poeta Antonio Machado. Yo hasta ese entonces no había escuchado de él. Y el poeta Antonio Machado, pues lo comentaban en las tertulias de las radios, en las entrevistas culturales. Había también canciones populares sobre este poeta. Habían frases que son muy conocidas, seguramente habéis escuchado, ¿no? Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Todo el mundo ha escuchado esto. Son frases poéticas, muy conocidas. Tanto era el interés, y como se nombraba, pues me interesó. Me compré una literatura de Antonio Machado para aprender su pensamiento español, su filosofía, su lógica, su expresión poética. Así que hoy en día les he traído un poema para que pudiésemos admirar. A ver si voy... No, este es... A ver, ahí, sí. Un poema interesante en el trasfondo que dice muchísimo. Y el título es A un olmo seco. Quizás ya lo conocéis, o a lo mejor en el instituto habéis ya leído este tipo de poema. Y el poema dice, al olmo viejo. Este es entonces el propósito por el cual, o el objetivo, ¿no? O de quién se está hablando. Y dice, hendido por el rayo, es decir, que le había cascado, que era viejo, y el rayo vino y seguramente le partió. Y luego dice, en su mitad podrido. Vaya, qué olmo a este del que está describiendo. Y después dice, en las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le ha salido. Entre un mes y en otro hay algo que ha florecido de este árbol cascado. Y luego también dice, el olmo centenario en la colina, o sea que ya tenía muchos años y estaba en la colina. Y dice que lame el Duero. Yo no sabía qué era el Duero, así que tuve que enterarme qué es el Duero. Yo creo que un extranjero cuando viene aquí y lee el Duero, pues a saber qué significará. Pero la manera en que lo dice, ¿no? Que es el río, naturalmente, y dice que le lame el Duero. Es decir, parece que una corriente fuese por allá y le da una frescura. Pero tanta sería que dice, un musgo amarillento le mancha la corteza blanquina.
al tronco carcomido y polvoriento. Vaya, qué descripción de este poema, del cual hace imaginarse. No ha estado ahí, no lo ha visto, ¿no? Pero con estas palabras trata de poder describir. Y dice también, en la próxima, por favor, en la próxima también dice, sí, ¿no hay? ¿No se puede? Ah, aquí, sí. Y luego transmite casi un final y dice, antes que te derribe, Olmo del Duero, con su hacha el leñador, y el carpintero se convierte en melena de campana, lanza de carro o yugo de carretera. Antes que rojo en el hogar, mañana ardas en alguna mísera caseta y el borde de un camino. Antes que te descuaje un torbellino y te tronche el soplo de las sierras blancas. Este árbol era viejo, realmente, que con una ventisca ya lo hubiese tirado y hubiese salido incluso de cuajo, dice, ¿no? Antes que el río hasta la mar te empuje por los valles y las barracas, Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. ¡Qué bonito! Yo creo que todos los que hemos estado aquí nos hemos enamorado naturalmente de nuestras mujeres y lo primero que hemos pedido es una foto de ella, ¿no? ¿Y dónde la hemos guardado? Pues bueno, en aquellos tiempos cuando no había tanta tecnología como hoy, la guardábamos en nuestras carteras. ¿No es cierto? Juan Francisco, ¿tú tienes alguna de ellas? Seguramente, ¿no? Y algo precioso. Pues la guarda, dice en su cartera, que la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz, hacia la vida, otro milagro de la primavera. Estos son extractos nada más de los que he sacado, pero que dan a entender cosas muy interesantes. Nos transmiten unos sentimientos, ¿no? Con todo ello también, dentro del poema, hay que saber las circunstancias por las cuales fue escrita. ¿Por qué le ha surgido estas palabras? La siguiente, por favor. Pues el significado, no se puede ver bien, pero yo se los leo. El significado del poeta cuando escribe estos versos era poco antes de la muerte de Leonor, su esposa, que falleció unos meses después. En este poema refleja la pena del poeta, pero también la esperanza. Esta es la historia de un olmo, de un árbol, que está ya al final de su vida, casi completamente seco. Para llegar a la primavera, le aparecen algunas ramas, algunas hojas verdes, nuevas, que demuestran algo de verdor, pero a pesar de eso se ve que está viva. Machado se identifica con el olmo para esperar que también en él se produzca este milagro. Este poema estaba dedicado a la situación que estaba pasando su mujer ya enferma. Lo dice de una manera, estaba carcomido el árbol, que también estaría dañado su vida por dentro. Lo dice también que le cayó un rayo y estaba podrido, estaría enferma. Prácticamente era el final de sus días. Pero ahí viene una rama verde que le sale entre un mes y le da un otro sabor, le da una esperanza, ¿no? Yo creo que en este sentimiento también hay, cuando alguien está enfermo, no va a morir, va a vivir, tiene algo todavía que tiene vida, y eso
a él le satisfacía. Y eso lo iba a llevar en su cartera, como dice, como algo precioso, muy bonito. Aquí se nota muy mal, pero esta es la mujer que falleció después. Así que cuando uno conoce el poema, sabe estos detalles, para uno ya no es un simple poema, ¿no? Es un poema donde admira el autor, incluso hasta se identifica con los sentimientos expresados, de la manera en que lo está diciendo. Es muy bonito, es un tema fascinante entrar dentro del arte poético, ¿no? En esa misma atención que hemos pensado, hemos visto, vamos a entrar a estudiar ahora el Salmo 42. Los expertos en la materia opinan que estos dos salmos, el 42 y el 43, en realidad son uno, porque el propósito es el mismo. Por eso, entonces, lleva una estructura marcada, una acentuación con una triple repetición de estribillo de lamento. Vamos a abrir el Salmo 42. Lo veáis, el Salmo 42. Y allí también vemos algo que va manifestando el autor, va tipificando, va matizando. Mirad el versículo 5. Versículo 5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Volved a mirar el texto y ved que también repite en el versículo 11. Das la vuelta al Salmo 43 y miras el versículo 5 del Salmo 43, también es el mismo texto, es una repetición. Hay 3 veces que dice lo mismo. Eso da a entender ya que estos dos salmos se compaginan en uno, ¿no? La idea de esta repetición de estos estribillos no tiene el objetivo de alterar el contenido del poema o confundir al lector, sino más bien tiene un objetivo concreto y usa como instrumento donde matiza el poema. Desde una tonalidad baja de una lectura, poco a poco sube una intensidad aguda, expectante, junto con unas pausas transitorias que tiene la lectura, y así de esta manera entonces el lector pueda captar el propósito del contenido. Hasta ahí todavía no, un poquito más bajo, ¿sí? Entonces, es un arte la descripción, incluso la propia lectura. Seguramente habéis escuchado algunas veces las declamaciones, ¿no? La forma en que lo dicen, en la manera en que pausan en las declamaciones, ¿no? La estructura en que toman. Pues así más o menos va siendo la descripción del contenido. Por eso existen 3 estribillos. De modo que ya no es una lectura rápida, sino es una lectura que hay que tomarla atención. Estos 3 estribillos nombrados en el Salmo 42 y 43 cumplen una función marcada. Y ahora sí, puede la que estábamos viendo, estos estribillos son como pastillas de un rápido encendido en la barbacoa, ¿no? Seguro entre vosotros hacéis una barbacoa. Yo no hago mi barbacoa, esta es mi chimenea. Algunos de vosotros ya conocéis mi casa y en invierno pues yo la preparo en la chimenea. Tengo ahí unos troncos, ¿no? Los troncos son viejos, naturalmente, son duros, y lo que tengo que hacer, necesito unas pastillas
para las cuales me avive el fuego, permanezca un poco y luego queme, ¿no? Estas pastillas de encendido rápido y eficaz son estos 3 estribillos del poema que le sirve para que pueda atizar la manera dura, áspera de aquellas acusaciones de los paganos que estaban provocando un sentir de una terrible angustia que le carcomía el alma, según la lectura del cual el contenido nos habla. Así que le decían en esta lectura, y las acusaciones que tenían era, vamos en el versículo 3, dice, me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Versículo 10 en el Salmo 42, me afrentan, dice, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? El autor también expresa la manera en que estaba siendo acusado y cómo le entraba en el alma cuando le preguntaba, ¿dónde está tu Dios? Lo dice repetidas veces y en el versículo 9 del capítulo 42 dice, él mismo se pregunta, ¿por qué andaré yo enlutado? ¿Por la opresión del enemigo? Otra vez en el versículo 2 del Salmo 43. Salmo 42 y 43, mirad, otra vez repite, ¿por qué andaré yo enlutado por la presión del enemigo? Entonces, está también aquí describiendo el autor la manera en que estaba siendo dolida por las acusaciones que estaba recibiendo. Como vemos, este sufrimiento era constante, era tan intenso que le machacaba día a día y noche y le provocaba un profundo sufrimiento en el corazón. En el versículo 3 del Salmo 42 que estamos viendo, él lo explica y dice así, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Qué manera tan bonita de describir lo que estaba aquí sufriendo. Y dice, todos los días estaba llorando. Eso era mi pan de todos los días. Se bebía las lágrimas. Estaba fatal. El autor, el cual comenta. Y dice, frente a estas pulsantes dolores, ¿dónde está tu Dios? Será la acusación. En la siguiente podemos pasar, Nico, para... Sí. No, uno más, arriba, sí. ¿No la carga? Bueno, el texto responde a estas acusaciones como la otra moneda. Como tenemos una moneda, hay una que nos muestra, pero luego le da la vuelta, el revés. Y responde el propio autor en base a sus reflexiones de su propia existencia. Y aquí hay unas palabras que él mismo, después de reflexionar, le sirven de cura para su alma aconcogida de dolor. Versículo 3 del Salmo 43, 3. Son una respuesta del que va buscando, y esta es la dirección por la que debería seguir. Y dice, la búsqueda de la luz, ¿no? Y la búsqueda de la verdad. Envíame, no, envía, dice, tu luz y tu verdad. En aquellos momentos de ese sufrimiento tan tremendo, tan profundo,
no veía ninguna luz. Creo que también en nuestro vivir existen momentos así, opacos, oscuros. No ves ninguna luz. Necesitas que la luz venga. Y esta verdad también. ¿Es verdad que estoy solo? Tal vez se preguntaría, porque luego también dice en el mismo texto, dice, ¿por qué me has abandonado? Necesitaba la luz, necesitaba la verdad. En el versículo 4 del 42 dice, mi alma dentro de mí, ¿no?, te necesita en ese sentido. ¿Y dónde va a obtener esa satisfacción en el alma? Versículo 4 del 42 dice, en la casa de Dios. En el capítulo 43, versículo 4 dice, entraré al altar de Dios, mi alegría y mi gozo estará allí, ¿no? Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Así que vemos dos cosas. Vemos la acusación, vemos ese sufrimiento, pero vemos una cura. En esa repetición de los estribillos, también da a entender esa cura, el resultado de ello. Por eso, en el versículo 5, 11, había una repetición, ¿por qué te abates?, ¿no? Pero luego hay una respuesta, salvación mía y Dios mío. Es como decir, he encontrado la respuesta, me he estado abatido por esto, por el otro, pero en esto también voy a hacer notar que sí hay salvación, y lo voy a hacer una vez, dos veces y tres veces. El autor transcribe todo este poema, una manera de poder ensalzar ese sufrimiento por estas tres pastillas para que pudiese arder todo ese dolor que estaba sufriendo, pero a la misma vez, una vez terminado ese dolor, existía entonces una salvación. Por eso repite tres veces constantes aquí. Y así entonces nos muestra cómo pasa el autor de este salmo por aquel túnel del dolor insoportable del alma. Desde un extremo que no siente la presencia de Dios al principio, porque él mismo está preguntándose. Y después del poema, poco a poco viene ese sentimiento leve, un poco más claro de Dios, y finalmente, convencido, recalca él, ¿no? Ya no se puede pasar más, ya no hay más. Bueno, todavía no hemos llegado ahí, pero vale. Así que el autor de este salmo transmite estos sentimientos. Al final queda, nunca Dios estuvo ausente, sino que fue la percepción del propio autor debido a este desdoblamiento de su persona, porque tenía un desgarrador dolor en el corazón. Pero luego vino la solución de la cura a este abatido corazón. Vino al estar, él lo explica, en la presencia de Dios, en la morada de él. ¿Dónde acampaba Dios? ¿Dónde moraba Dios? Y aquí en el texto dice, en la casa de Dios, en el templo. Allí estaba Dios y esa era su esperanza. Por eso en el versículo 3 del Salmo 43 dice, tu luz, tu verdad, me están guiando, ¿no? Me conducirán a tu santo monte, a tu morada. Allí será mi solución.
En el versículo 4 del capítulo 42 dice, mi alma está dentro de mí. Esa alma está dentro de que requiere, dice, que me lleve hasta la casa de Dios. Pues sí, llegado a este punto, entonces la casa de Dios, el templo, habría que preguntarse si la cura contra el abatimiento del alma del autor que está hablando aquí, que es la presencia de Dios, que es el templo, habría que preguntarse, ¿y qué significa el templo para el autor? Si esa es la cura, si esa es la casa. ¿Cuál es el papel que juega esa sanidad al estar en el templo y en la casa de Dios? Ahí estaba la cura. Pero ¿qué papel funciona dentro del pensamiento judío y hebreo? He hecho una selección, lástima que no se puede ver, de todo, mejor dicho, de algunos versículos, de algunos capítulos, solamente del Salmo, ¿no? El significado que el templo tenía en aquel entonces. Hay mucho más. Los profetas, habla la historia también, Primera Crónica, Segunda Crónicas, vosotros ya sabéis, todo ese recorrido que hay. Así que teológicamente, y solamente teniendo en cuenta los salmos, podemos decir que el templo en el pensamiento de hebreo era un punto de encuentro entre el cielo, donde Dios habita, y la tierra, donde las criaturas estaban. En otras palabras, el templo era el punto de encuentro con el ser divino. ¿Quién cruzaba las puertas del templo? El judío no sentía que estaba cerca de Dios, sino que literalmente estaba en la presencia de Dios. Entonces el templo, la casa de Dios, era el centro donde se encontraba el perdón de Dios, donde se encontraba a través de los sacrificios ese perdón. Era el centro de la identidad nacional, era el centro de la resistencia contra los imperios paganos. El templo era el eje de la economía. ¿Quién controlaba el templo? Controlaba la historia de Israel. Y eso lo sabemos porque hemos hecho estas lecturas en todo el transcurso del Antiguo Testamento. El templo. Y eso es justamente lo que hace el autor, este Salmo 42 y 43. Dirige su corazón al templo para la sanidad de su alma, para sentir la presencia de Dios frente a ese tremendo abatimiento que estaba sufriendo. Como hemos visto en ese trastorno que sufría él, le afectaba de tal manera que le hacía dudar de la presión, por la presión de afuera. Él decía, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me has olvidado? En el versículo 9. Cuando escuchaba aquellas cascadas, también en la lectura, dice, cuando escuchaba aquellas cascadas, a lo lejos aquellas aguas frescas, también sí quería ir a esas aguas, pero su cuerpo le impedía desplazarse a esas aguas, porque cuenta en el texto que eran como si le pasaran unas olas tristes, desgarradas. No podía moverse, le inhabilitaba ese dolor. Pero él escuchaba y sentía como si hubiese un abismo entre montaña a montaña. Solo tenía ganas de llorar desesperadamente día y noche, dice el texto. Se bebía todas las lágrimas. Y finalmente, pues se aislaba. Se apartaba de su familia, de sus amigos. Y es por eso que esta historia comienza en una montaña. En la montaña del monte Hermón. Según la enciclopedia de geografía física, sabemos que el monte Hermón
tenía unos 2.800 metros de altura. Se fue lejos por su situación y su sentimiento de corazón sufrido. Y la verdad que es así, ¿no? Cuando uno se siente mal, no quiere hablar con nadie. Hasta le molesta. Mejor me voy o se calla. Ahora sí, puedes pasarla, Nico, si es posible. Pues cuentan que el Monte Hermón, de allí se miraba Palestina, había una panorámica excelente hacia el Líbano, las llanuras de Damasco, Tiro, Carmelo, los montes, la Baja Galilea, Ule y el Galo, Genesaret. En la cima de esta corona de nieve, que está aquí una nieve, de allí descendía uno de esos numerosos valles, descendía unas aguas gélidas, glaciales. Seguramente, mirando este bello panorama, el autor en esa montaña divisó un ciervo temblando, agitado de miedo. Quizás estaba huyendo por algún peligro eminente de algún cazador furtivo. A saber cuántos kilómetros habrá recorrido este ciervo. Su estado era débil, jadeante, inquieto, ansioso. Y al escuchar el eco de esa montaña, el ruido de las aguas de esta cascada, versículo 1 dice que este ciervo bramaba por las corrientes de las aguas. Bramaba añorando estar junto a estas aguas frescas para que pudiese aplacar esa necesidad existencial. Necesitaba esas aguas. El autor, de la misma manera que observa esa figura, ansiosa, desesperada, débil, que va buscando un agua fresca, que quiere reconfortar su vida, el autor se identifica con ese animal, compara esas ansias, esa búsqueda también de agua viva. Y en esa búsqueda hay un recuerdo en su cabeza como aquel tiempo estaba en la casa de Dios. Versículo los dice así, 4, ¿no? Me acuerdo de estas cosas. Y aquí dice, derramo mi alma. De cómo yo fui a la multitud y cómo conduje hasta la casa, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Eso es lo que le llenaba al autor. Estaba mal, pero el recuerdo de aquella presencia del templo, de aquellas veces cuando estaba con el ser divino, eso le servía de sostén todavía. Pero el problema mayor de este autor era que no se encontraba en la casa de Dios, sino que estaba lejos, en esas tierras, en los montes, entre paganos, condenado injustamente, acusado por aquellas palabras que le entraban como cuchillo. Tanto así que el autor de este poema encarecidamente le pide a Dios, revisa mi causa. Salmo 43, versículo 1, dice, júzgame, oh Dios, defiende mi causa, ¿no? Líbrame de la gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Estaba fatal el hombre, ¿no? Revisa mi causa, Señor, estoy sufriendo, estoy mal. En cierta medida este autor de este salmo se sentía abandonado, por un lado, y por otro lado, lejos de la casa de Dios. Sin embargo,
allí en la montaña perdida, lejana, lejos de la sociedad, Dios le estaba mostrando a través de ese bramido del ciervo. Le estaba indicando como ese bramido la dirección de las aguas frescas, la que tenía que seguir. Le mostró a través de la naturaleza dónde estaba la luz, dónde estaba la verdad y dónde podía quitar la sed para toda la vida. Volviendo al templo, como anteriormente dije, que allí está la presencia de Dios, según el Antiguo Testamento. Tras el exilio judío, porque vosotros sabéis dentro de la historia, vino Babilonia y se lo llevó a todo el pueblo y desapareció. El templo naturalmente también. El templo donde estaba la salvación no existía. Pero había una esperanza del pueblo judío que también se iba a construir un templo, que Dios iba a venir, el Salvador iba a estar con Israel, les iba a traer, les iba a juntar a todas las tribus, iba a plantar nuevamente aquel Israel, el Israel elegido, el pueblo de Dios. Entre todo este tipo de esperanzas crecen palabras de los profetas. Profetas como por ejemplo Isaías, Jeremías, Malaquías, todos también animan al pueblo. Vendrá otra vez el Salvador, vendrá nuevamente el templo, se hará también. Y entre estas esperanzas que había una esperanza que había un templo definitivo, del cual iba a plantarse en el reino de Dios. Ezequiel 47, del versículo 1 al 9, nos habla también de una manera interesante con la esperanza de aquel templo. Ezequiel 47, 1, 9 dice: luego el hombre me hizo volver a la entrada del templo, y vi por debajo del umbral del templo salía agua hacia el oriente, pues la fachada del templo miraba hacia el oriente y el agua corría por debajo y hacia el lado derecho del templo y al sur del altar. Y el hombre que me llevó por el camino de la puerta del norte me hizo dar una vuelta en el camino exterior. Fuera de la puerta, en dirección a la puerta que daba al oriente, vi que el agua salía del lado derecho. En la descripción de ese templo definitivo en el reino de Dios, del cual habrá, hay agua. Y aquí nos habla el autor también, dice: por la derecha voy ahí, por aquí voy, salgo por aquí, hay agua. Y dice que aquel hombre salió, se dirigió al oriente y con su mano que llevaba un cordel, con él midió 1000 codos e hizo pasar por el agua, el cual le llegaba hasta los tobillos. Luego midió otros 1000 codos y me hizo pasar por el agua, que ahora me llegaba hasta las rodillas. Luego de medir 1000 codos, me hizo pasar por el agua hasta que me llegó hasta la cintura. Y cuando midió otros 1000 codos, el agua era ya un río. De tal manera había crecido la corriente que yo no podía cruzar sino a nado. Entonces me dijo: ¿te das cuenta, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y cuando volví, pude ver por ambas márgenes el río, muchísimos árboles. Y el hombre me dijo: esta agua que corre hacia la región del oriente y baja por Arabia, se pierde en el mar. Y aquí va lo maravilloso de este versículo. Una vez que el agua entre al mar, dice, se vuelve saludable. Todos los seres vivos que naden por donde entra la corriente vivirán. Habrá muchísimos peces por haber desembocado allí esta agua y recibirán salud. Todos los que entren en este río vivirán. ¿Qué está transmitiendo aquí los profetas?
en el templo definitivo que vendrá, correrán aguas de sanidad, nos está diciendo, ¿no? Habrá una reestructuración, una restauración para el mundo animal y para todo en que puede entrar en él. El templo. Pasando este concepto, esa razón por donde está Dios en aquel templo y está la presencia, está la unidad entre el ser divino y el hombre, pasamos al Nuevo Testamento, donde también tiene su significado el templo. Jesús es el nuevo templo como reemplazo del templo de aquellas profecías. Él perdonaba los pecados sin exigir que vayan al templo. Y cuando volcaba las mesas alrededor del templo, habéis este texto, ¿no? Cuando volcaba estas mesas que estaban allí, de este templo físico fallido en su misión, él dijo en otras palabras, ahora yo soy el lugar del cielo y la tierra que se une, y donde se encuentra el perdón, donde habita Dios, yo soy, estaba diciendo. Era el Dios mismo de esa esperanza que había llegado a su pueblo a traer sanidad. Era la inauguración del reino de Dios que había empezado con Jesús. ¡Qué maravilloso es este tema cuando se habla esa figura del templo del Antiguo Testamento, cómo se encadena, cómo las profecías va dando ánimo a ese pueblo de Israel que pronto que vendrá. Y en el Nuevo Testamento nos dice Jesús, yo soy el templo. Esta espera de la presencia de Dios para salvar a Israel después del exilio duraba mucho. Tras el regreso del exilio de Babilonia, pues había muchos siglos. Y cuando llegó una historia del Juan Bautista, que estaba dudando de las escrituras, en los profetas, si el que había llegado era o teníamos que esperar todavía aún el Salvador. Lo cuenta Lucas en el capítulo 7. Dice, llamó Juan a 2 de sus discípulos y le envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que va a venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él y le dijeron, Juan Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? A esa misma hora dice que sanó a muchos enfermos y plagas y espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista, y respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y lo que habéis oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no le halle tropiezo. Jesús, como el templo, daba la sanidad. La historia nos muestra, es entonces Jesús el que nos da esa sanidad, como en aquel templo estará la esperanza del Antiguo Testamento, ahora se cumple con él. El Evangelio de Juan también nos muestra a Jesús como aquella fuente de agua viva en la historia de la samaritana. Dice en la historia de la samaritana, esto está en Juan capítulo 4, versículos 7 al 15, dice así, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban en sí. Respondió Jesús, si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú
le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y dijo, cualquiera que bebiera esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¡Qué maravillosos textos! Cuando en aquel salmo, aquel autor estaba deseando obtener esas aguas de aquella casa de Dios. Y aquí viene Jesús y le llena, dice, de modo que le da una vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Todas estas historias de estos pasajes que hemos leído es una invitación abierta de Dios desde el Antiguo Testamento a poder volver a aquellas aguas, a aquella fuente. Desde aquel llegar de aquel siervo que bramaba por las aguas frescas, de aquella cascada que estaba bajando, que se estaba deshielando, de aquel sentir, también Dios nos invita a todos los que estamos aquí a beber de esas aguas contra el abatimiento, el decaimiento, la falta de energía, el desánimo moral. La respuesta es Jesús. En la misma manera, entonces, Jesús en nuestros días te ofrece esa agua viva. No te juzga, no te condena. Al contrario, te da la luz. Aquella luz que el autor estaba buscando, Él te da la luz y te da la verdad. Porque Jesús dice, no, yo soy la luz y la verdad. Qué maravilloso cuando estos textos se ven allí y se cumple en Cristo. Es que no está por casualidad en estos poemas que le saca el realce y el empuje y luego se concreta en el Nuevo Testamento. Así que, mis hermanos, esta agua fresca es Jesús, que te refresca estas aguas, que te descubre la necesidad profunda de tu inseguridad. En otras palabras, que te da la vida. Te invita a que dejes también atrás los vínculos que te han dañado, aquellos cántaros rotos que has buscado y no te han satisfecho. Y te invita a que encuentres el don de Dios que te pueda sanar el alma. Que comprendas quién eres para Él y por qué ha venido Jesús. Vamos a terminar con este texto como si fuera para ti. Si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú se lo pedirías. Mi deseo, hermanos, es que busquen a Jesús, pídanle esa agua y Él te lo dará, pero será un agua viva, que te dará vida saludable, te sanará el corazón. Lo que el autor aquí en el Salmo estaba pensando y estaba añorando, ahora Cristo te lo ofrece a través de esta historia. Vamos a orar y dejar que el Señor pueda satisfacer tu corazón. Señor, tu historia es maravillosa. Los textos de los cuales has escrito, la manera, Señor, que el Espíritu mismo vas dirigiendo en el transcurso de toda la historia panorámica de tu reino, Señor. Nos das a conocer que hay solamente una cura, y es Jesús.
el que ha venido, el que está sanando, el que la historia también cuenta, para que se testifique, se verifique estos milagros que tú ya estás aquí en la tierra y que ha comenzado el reino de Dios. Nos invita, Señor, para ser parte de este reino de Dios y para satisfacernos también con esta agua viva. Te rogamos, Señor, que entres, porque te necesitamos, porque bramamos con dolor, con ansias, como aquel siervo y como el autor de esa añoranza de estar en la presencia de Dios. Solamente cuando tú entras a nuestro corazón, realmente sentimos tu espíritu, tu amor y nos calmas. Y realmente hay salud en nuestros corazones. Gracias, Señor, por ofrecernos en esta mañana otra oportunidad abriendo tu libro y diciendo quién eres tú, qué has hecho y qué es lo que pretendes ahora. Todo esto, Señor, te decimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.